No todos somos lo mismo, pero nuestro país no va a salir adelante si estamos divididos. Hoy necesitamos construir puentes de diálogo, unir esfuerzos, pero tenemos que trabajar juntos, porque la fuerza de nuestro país está en nuestra gente cuando trabaja unida. Aquí se trabaja en equipo y el esfuerzo se comparte. Yo creo en un Uruguay que une, que abraza, que avanza con todos. Hagamos juntos el Uruguay que tanto merecemos. Yamandú presidente, sabremos cumplir. Vamos a charlar con el doctor Rodrigo Rey, abogado, que es uno de los abogados uruguayos. Está precisamente trabajando también con el doctor Barrera, que es otro de los abogados uruguayos, y también con un abogado brasileño. Y con el consulado y todo. Exactamente, acerca de la situación de estos hinchas de Peñarol que, bueno, quedaron detenidos. Algunos de ellos han sido liberados y otros permanecen todavía detenidos para tener un estado de situación. ¿Qué tal, doctor? Un gusto de saludarlo. Cordial saludo a la distancia, Julio Ríos. Un segundito a ver si es tan amable, doctor, porque mi compañero Alberto Pérez... Le di mal el teléfono. Exactamente. A ver, ahí me escucha, doctor. Perfectamente. Ahora sí, ahora lo escucho perfectamente. Bueno, bienvenido, lo saludaba y es un placer estar con usted. Muchas gracias, Julio. Te decía que es un placer conversar con vos y que habías hecho una muy buena composición, muy precisa de todos los actores que estamos involucrados, ¿no? El club como institución, yo, el doctor Jorge Barrera, los abogados brasileños y también, por supuesto, el apoyo permanente del consulado. Muy bien. Doctor, ¿cómo está el panorama? Porque hoy era la audiencia concretamente con el menor, ¿no? Exacto. Hoy, en este momento, se está celebrando la audiencia de Ezequiel, el chico que es menor de edad, que tiene un estatuto jurídico especial. Él está en una especie de detención cautelar, que es el mismo estatuto de los otros 11 adultos, pero con otras incidencias, ¿no? Es decir, la situación de él va a tener una resolución procesal completamente distinta. Es muy probable que en el final de la audiencia de hoy, por supuesto lo confirmaremos posteriormente, se obtenga una especie de solución condenatoria, y a partir de esa solución condenatoria se puede llegar a lograr a través de un instrumento Mercosur que esa pena se cumple aquí en Uruguay. Correcto, o sea que la audiencia de hoy se transforma en bastante clave porque si transita por la reflexión que usted hacía, doctor, puede terminar con el chico retornando precisamente a nuestro país, que no es un detalle menor, ¿no? No es un detalle menor, Julio, y además es incómodo también para un Estado sentenciador, como menciona este instrumento Mercosur, tener que lidiar con la ejecución de la pena de un menor. Hay otros instrumentos internacionales que tienen mucha fuerza, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, que te imponen una carga de custodia tan ardua que lo mejor, y ciertamente la gran mayoría de los casos a nivel mundial, se producen los traslados a los países de origen para que esos menores puedan estar junto con su familia, ¿no? Eso es lo que quiero subrayar, que es una situación distinta, marcada por la edad de este chiquilín. Por supuesto, es una situación que no es replicable con respecto a los 11 compatriotas detenidos y tampoco con respecto a los otros 10 que fueron liberados, ¿no? Claro, doctor, ¿cuántos años tiene él? Él tiene 17 años. 17 años. ¿De qué está acusado concretamente? Y bueno, la investigación judicial de la policía de Brasil está cargada de tipificaciones para todos nuestros compatriotas, incluido el caso de Ezequiel, ¿no? Se les carga, y digo se les carga porque es un sistema, literalmente, que les asigna un conjunto de delitos de daño, delitos contra la propiedad, delitos contra la autoridad, un delito de incendio. También otros compatriotas cargan con el delito de injuria racial y otras violaciones al estatuto del torcedor por conductas violentas en el marco de celebración de espectáculos deportivos. Son todas conductas en esa órbita, pero quiero subrayar, Julio, no hay ninguna imputación de lesiones, no hay ninguna imputación, por supuesto, que mínimamente puede insinuar un atentado contra la vida de una persona. Es decir, son todos delitos contra la propiedad y de desafío contra la autoridad, pero no hay ni un solo lesionado a partir de estos incidentes, ¿no? No me parece un dato menor subrayarlo, porque tenemos 11 compatriotas detenidos, y por supuesto no quiero minimizar las conductas. Nosotros con el doctor Barrera no defendemos la violencia, sí tenemos subyacentemente la tesis de que nuestros compatriotas se defendieron, respetamos las decisiones soberanas del Poder Judicial de Brasil, pero queremos subrayar, aquí no hay ninguna persona herida, ¿no? Y no es un dato menor cuando la consecuencia es tan adversa para nuestros compatriotas que justamente están en prisión preventiva en Brasil, que es un instituto que no tiene plazo, con toda la incertidumbre que eso acarrea, ¿no? Ni que hablar. El chico, por ejemplo, ¿dónde está detenido? Que no está en la misma repartición, obviamente, que el resto, ¿no?
Exacto. Nuestros compatriotas están en el complejo de Bangú 8, que es un complejo penitenciario que con el doctor Barrera visitamos la semana pasada, y el menor está en un centro de acciones socioeducativas que vendría a ser una especie de hogar y mixta de máxima seguridad para quienes conocen el sistema, una especie de colonia berro, es decir, es un hogar de puertas cerradas con medidas de seguridad, ¿no? Correcto. En cuanto a dónde están los compatriotas, el resto, los mayores, ¿cómo es la cárcel? ¿Es una cárcel de alta seguridad? ¿Es una cárcel complicada? Bueno, no creo que haya cárceles que sean fáciles, no es fácil estar, ni que hablar privado de la libertad, pero bueno, digo, ¿cuál es el escenario que tenemos ahí? Es como vos bien decís, no podemos relativizar el hecho de estar privado de libertad. El componente que quiero resaltar es la preservación de la integridad física de nuestros compatriotas. ¿Está bien? Ese componente, que no es menor en los sistemas penitenciarios latinoamericanos, es una base en Occidente civilizado, está garantizado. Ahora, después de eso, agregar que las condiciones de reclusión cumplen con ciertos estándares de dignidad sería ir demasiado lejos, ¿no? Son circunstancias materialmente adversas, ¿no? Hay muchas limitaciones en cuanto al derecho de visita, es estrictamente excepcional. Estamos semana a semana tratando de que alguna familia pueda ver algún compatriota que todavía no recibió ninguna comunicación directa de ningún familiar. Y bueno, te imaginarás que hay un montón de situaciones angustiantes desde el afuera, desde niños pequeños que esperan a su padre, salarios que esperan ser cobrados, puestos de trabajo que no tuvieron un reintegro y hay una situación ya de abandono. Entonces todo ese cúmulo del adentro de la cárcel y el afuera genera una situación de angustia insoportable, ¿no? Pero bueno, nosotros vimos a nuestros compatriotas con cierta integridad y fortaleza para justamente transitar este camino que es la prisión preventiva sin plazo frente a los recursos que están pendientes de resolución, ¿no? Porque si bien la prisión preventiva no tiene plazo, nosotros estimamos que jurisprudencialmente estos recursos deberían decidirse de aquí a 2 semanas en adelante. ¿Está bien? Pero quiero subrayar algo. Ninguna libertad solicitada fue rechazada. ¿Está bien? De las 21 solicitudes para los adultos que nosotros impetramos, 10 se resolvieron afirmativamente. Pero estamos en un escenario de 10 de 10. Está bien, quedan 11 pendientes de resolución, pero ninguna fue rechazada. Claro, ¿ellos están todos juntos, por ejemplo, en la cárcel donde están alojados en este momento? Sí, ellos están todos juntos, están en celarios contiguos, en un módulo especial que es para extranjeros, y bueno, eso también garantiza ciertas condiciones de seguridad, como te comentaba, ¿no? Claro, eso baja considerablemente el margen de inseguridad porque están en un módulo donde es básicamente para extranjeros. Ahora, doctor, también hay una persona sordomuda detenida, ¿no? Mira, Julio Felipe, que es esta persona que tenía una dificultad cognitiva, está dentro del universo de los liberados. Yo tuve la oportunidad de visitarlos el otro día que fuimos con Jorge. La verdad es un gurí con un corazón enorme, un gurí divino, que tuvo que pasar por el mal trago de ser detenido, apaleado y prisionizado, ¿no? Con prisión preventiva en Brasil, cuando en realidad muy difícilmente en Uruguay podría haber sido juzgado ni siquiera, ¿está bien? Entonces ese gurí que tiene la hinchada de Peñarol un grupo de pertenencia, un grupo que lo protege, también se vio involucrado en esta situación, lo que te dibuja a las claras los trazos gruesos de las irregularidades de ese procedimiento policial, porque Felipe nunca podría haber sido detenido, ¿está bien? Es un disparate que haya sido detenido, pero bueno, al menos está dentro del universo de los liberados, ¿no? Correcto. Dentro de las personas que están liberadas en este momento, tengo entendido que Peñarol incluso alquiló un apartamento, o no sé si uno o más de uno, pero sí que ha asistido sobre el particular, como tú bien lo mencionabas en determinado momento. ¿Cómo es la realidad? Básicamente, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir? Bueno, el pliego de medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad les impone no abandonar el país sin autorización judicial, en una prohibición judicial de abandonar el país, tienen la obligación de concurrir a los estrados especializados en violencia del deporte, a firmar, digamos, una vez cada 2 meses, y tienen, por supuesto, la obligación de no cambiar el domicilio procesal y, en el caso de que lo cambien, notificarlo previamente a la justicia, ¿no? Son obligaciones mínimas de sujeción al proceso. Acá en Uruguay también se practican y son lo que se llaman las medidas cautelares de menor intensidad, ¿no? Es decir, pasamos de una situación de la medida cautelar de mayor intensidad, que es la prisión preventiva, a los umbrales de menor intensidad. Se racionalizó la decisión judicial, ¿no?
Claro, lo que pasa es que al estar hablando de que ellos han sido liberados, pero deben permanecer en Brasil, es totalmente diferente al panorama de lo que puede llegar a suceder acá con un detenido que posteriormente se le da la libertad y tiene su domicilio por lo menos para quedarse. Correcto, correcto. Al ser extranjeros tenés esa carga gravatoria de gestionar la medida cautelar, incluso a nivel, como tú mencionabas, de los recursos, ¿no? Claro. De todo el costo que eso implica. Pero nosotros queremos ir paso a paso. Primero, obtener la liberación o sustitución de la medida cautelar de la mayor cantidad de compatriotas, es decir, que se resuelvan estas libertades. Y segundo, ver cómo gestionamos la medida cautelar de cara al proceso, al juicio, que es justamente ese proceso ordinario que corre en paralelo, ¿no?, a la sujeción cautelar y que, bueno, que tenemos que también enfrentar con distintas estrategias y soluciones, pero que tenemos que enfrentar. El juicio es una realidad procesal. Claro, con referencia a los otros 10 que continúan todavía recluidos, ¿qué novedades hay? Tenemos, sí, 11 y bueno, nosotros 11. Estamos esperando, correcto, 11, estamos esperando resoluciones, ¿no? El asunto es que esta semana también comienza el G20 en Río. Te imaginarás que la seguridad de las 20 delegaciones más importantes del mundo, si bien no generan que se declaren esos días como días inhábiles, esa semana de miércoles a miércoles que comienza mañana, va a entorpecer o, digamos, dilatar las resoluciones de los tribunales, ¿no? Eso un poco frustra nuestra expectativa de obtener resoluciones esta semana, pero estamos confiados en que la justicia debería pronunciarse. Por supuesto, los pronunciamientos van a ser escalonados, no van a producirse pronunciamientos colectivos como el que tuvimos en la primera oportunidad, ¿no? Y eso es una división de expedientes compleja, intrincada y que no aporta mucho a explicar. Pero sí estamos confiados en que debería, por lo menos, obtenerse algún avance procesal esta semana. Correcto. De cualquier manera, ¿ya hay una fecha de fijación del juicio o de los juicios, por ejemplo? No, Julio. La medida cautelar, como te comentaba, de prisión preventiva no tiene plazo y se solicitó frente a esa medida una revisión. Ese es el estatus procesal de los 11 detenidos. Y de los 10 liberados a la espera de una siguiente acción de fiscalía, pero no tenemos nada como una fecha de audiencia, que es justamente distinta a la situación del menor, que sí tiene plazos procesales más certeros y una revisión más permanente del estatus cautelar a través de audiencias obligatorias, ¿no? Ese no es el caso de nuestros compatriotas. O sea que tiene bastante incertidumbre el momento en el cual se va a efectivizar primero el juicio y posteriormente si salen airosos de ese juicio y que puedan retornar a nuestro país. Correcto, nosotros tenemos que manejarnos con cautela. Imagínate que hay 21 familias angustiadas y sufriendo, a pesar de que algunos están detenidos y otros no. El sufrimiento es el hilo conductor, ¿no?, del día a día de esas familias, la incertidumbre también de esas familias. Y bueno, tenemos que ser cautelosos, no podemos hacer ninguna prognosis optimista sobre ninguna solución antes, por supuesto, de que estén elaborados los escritos presentados y antes de que, por supuesto, conozcamos cuál va a ser el criterio de los operadores de justicia. Claro, supongo que en este momento hay muchos familiares ahí en Río de Janeiro, o por lo menos tienen que haber varios familiares, ¿no? Hay algunos familiares acompañando, también te imaginarás que muchas de estas familias trabajadoras tienen dificultades para solventar los viajes. Algunas familias también están esperando obtener, estamos por supuesto trabajando diariamente, alguna autorización excepcional para poder visitarlos, porque sin esa autorización tampoco tendría sentido viajar respecto a los que están detenidos. Entonces son un cúmulo de decisiones complejas que hacen que hoy en día no todas las familias, se diría un pequeño porcentaje de familias puede estar acompañando ya desde Río, ¿no? Claro, te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos, no te digo obviamente ni los nombres ni nada por el estilo, pero digo, ¿cuántos realmente están complicados con cargos que vayan más allá de los que le han tipificado a la gran mayoría y que sean cargos con un cierto grado de posibilidades de que finalmente sean juzgados, encontrados culpables y deban permanecer en Brasil detenidos un tiempo importante, por ejemplo? Y un tiempo importante creo que ninguno, pero sí volviendo a tu pregunta original, que es un poco incómodo de responder, pero voy a intentarlo. Creo que la enorme mayoría, llamar el 75 u 80%, debería ser absuelto. Correcto. Debería ser absuelto. Absuelto quiere decir que todo esto fue un desastre judicial, ¿no? Pero bueno. Ahora, eso mismo te iba a preguntar, porque digo, se habla básicamente de la policía que es muy fuerte. Me consta que la policía es muy dura,
en Brasil. Depende también de cada estado. En algunos estados es más fuerte que en otra, porque Brasil es diferente en cuanto al contexto político. Los gobernadores tienen mucha participación en diferentes ámbitos en los estados en los cuales gobiernan, incluido el tema de la seguridad también, por eso varía un poco el asunto. Pero, a ver, tampoco voy a ser tan iluso de pensar que algunos de los que están detenidos realmente no cometieron algún acto que, en definitiva, pudo haber arrastrado a otros, como de la misma forma también debo pensar que tal vez algunos de los que estuvieron detenidos y que incluso hoy están liberados, por ahí se comieron un garrón porque estaban en el lugar inadecuado, fundamentalmente donde estaba buena parte de la barra, y ahí cuando vienen y agarran, meten a todo el mundo para adentro. Hay una lectura parecida, secuencial, a la que yo justamente elaboro, que es similar a lo que vos reconstruís, pero con un agregado, ¿no? O sea, todos estuvieron en un contexto defensivo, porque los hechos que se les puede llegar a imputar a alguno de ellos son previos al encuentro del ataque de las hinchadas y de la policía como ataque concertado y que no tiene nada que ver con los hechos delictivos que son anteriores. No sé si me explico. Hay un corte secuencial en el cual todos y cada uno de ellos, sin importar qué habían hecho o no antes, tienen que ejercer una acción defensiva, y es en ese contexto donde son detenidos. ¿Está bien? Que después justamente de ser detenidos se les encuentre a través de evidencia, Julio, que es dudosa, y no lo digo por abogado, sino con un análisis objetivo, porque son todos testimonios de la propia policía, se les encuentra incriminaciones en hechos anteriores, está bien, que fueron sucediendo a lo largo de la mañana y el comienzo de la tarde. Pero todos estuvieron en un contexto defensivo. Eso no quita, por supuesto, que otras conductas que se cometieron antes, unas horas antes, unos minutos o largos minutos antes, no fueran delictivas. Pero sí digo que todos son arrestados en un contexto de defensa. Está bien propio y de tercero. Porque si justamente yo te expongo el ejemplo de Felipe, tú imaginate qué podría haber pasado si estos hinchas, estas 3 hinchadas organizadas, hubieran capturado y golpeado a Felipe hasta la muerte. ¿Qué hubiera pasado ahí? Es lo que sucedió con un hincha de Palmeiras hace menos de 10 días, ¿no? Muy poquitos días después, que fue asesinado en un ómnibus incendiado, ¿no? Sí, entonces no es realismo mágico postular hipótesis de qué hubiera pasado si no se defendían, ¿eh? Ojo con eso. Es un punto delicado. No, yo interpreto, primero, agradezco, doctor, que se haya prestado al diálogo y que nos entregue estos minutos para poder marcar un estado de situación que como medio de comunicación nos parece absolutamente elemental para la gente que nos sigue. Usted dijo algo que no me pasa desapercibido. Hubo determinados hechos que a lo largo de la mañana y el mediodía se fueron originando, que fueron hechos aislados, que pudo haber sido el intento de robo de un celular, que pudo haber sido algún inconveniente en la playa, que hayan tenido, porque también barras de Peñarol anduvieron por la playa, y se argumenta desde Brasil que en cierto momento molestaron a las personas, porque hay otros que estuvieron lejos de la barra, que no les pasó absolutamente nada, y me consta, porque tengo un amigo, me dijo, mirá, la verdad, Julio, yo fui con mi hijo, sinceramente no voy a exponer a mi hijo acercándome a donde estaba el tema de la barra, y nosotros no tuvimos ningún tipo de inconvenientes. Pero más allá de esto puntualmente que estoy relatando, lo que dice usted concretamente es, hubo determinados hechos en los cuales sí hubo culpabilidad de repente de algunos hinchas de Peñarol. Lo cierto es que después lo que se genera es un acto defensivo cuando los vienen a buscar, cuando los vienen a reprimir o cuando los vienen a llevar. O cuando aparecen estas hinchadas, por ejemplo, y vienen de alguna manera a agredirlos. Y hay zona liberada también. Exactamente. De parte de la policía. Ahí ese es un poco el tema. Sí, comparto la ley, Julio, pero también con una visión. Y no es por negar los hechos ni ponerme tampoco en abogado tribunero, ¿no? Pero incluso hay dudas, no hay dudas sobre los hechos que tú mencionás, por ejemplo, ese hurto de celular que mencionamos, ¿no? Pero hay dudas de que hayan arrestado a la persona correcta, por ejemplo. Ajá. ¿Me explico? Sí. No hay dudas de que se produjeron algunos desmanes en la playa, no hay dudas, están las cámaras, están los videos, pero no hay dudas son que hayan arrestado en este caso también a las personas correctas, lo que no implica negar el hecho, sino la participación. Claro. Quiero ser cuidadoso bien con eso. Lo que no relativiza ningún acto de violencia independiente, aislado y autónomo que hayan llevado adelante nuestros compatriotas, y no pretendo hacerlo, ni mucho menos justificarlo, porque como tú bien mencionabas, esos actos son el mismo reprobables. Ahora, mis dudas son serias, con respecto a que sean las personas detenidas las autoras de esos hechos, ¿no? Que mencionábamos que podían ser ubicados cronológicamente de forma previa, ¿está?
pero luego sí hay una consolidación defensiva que hace que el reproche quede menguado, ¿no? Pero bueno, porque quien se defiende frente a una omisión de la policía, porque acá el video del policía diciéndole al hincha del Fluminense, ¿no? Aquí no va a ser detenido ningún brasilero cuando el ómnibus, se incendia de fondo dolosamente por otro hincha que lanza una bomba molotov, dibuja el panorama, ¿no? Sí, Estás en una totalmente. situación de absoluta desprotección. El Estado se retira y le dice a 3 hinchadas de Brasil, con cientos de hinchas, acá podés hacer lo que querés. Bueno, es complicado, ¿no? Claro, el otro tema que supongo que es muy complicado, ahí evidentemente tiene que haber aparecido Peñarol. Sé que Peñarol ha hecho una erogación importante en cuanto al alquiler del apartamento. No sé, ¿qué viven todos? ¿En un apartamento o alquilaron más de un apartamento, por ejemplo? Y están, digamos, en una especie de complejo, están Ajá. todos en una especie de complejo, porque nosotros también queremos que hasta que no se produzca la liberación de los otros 11, esa libertad que tenemos ahora, esa libertad cautelar, con el doctor Barrera creemos que hay que gestionarla muy responsablemente. Y sí, por supuesto el club está haciendo frente a esos gastos de manutención de ese apartamento y los gastos de manutención elementales, pero también con la solidaridad de la hinchada, ¿no? Que está desplegando una campaña impresionante. Hay un montón de eventos solidarios, justo empezar a nombrarlos porque seguro me voy a olvidar, pero hay artistas, ¿no? Incluso artistas del otro cuadro que se han manifestado públicamente en apoyo a esta causa y van a estar tocando este fin de semana en eventos solidarios, ¿no? Claro, porque supongo que tiene que ser una erogación muy importante diariamente, la que generan 10 personas que han sido liberadas concretamente. Doctor, porque estas personas tampoco pueden trabajar ni pueden hacer absolutamente nada mientras estén en libertad. Y en principio no, Julio. Luego podemos ver si aplicar algún estatuto migratorio como residencia temporal Mercosur que te genera automáticamente una situación subjetiva de poder obtener empleo, obtener una identificación. Pero de nuevo, hay que ver caso a caso y hay que ver cómo fermenta el proceso con el transcurso del tiempo. Todavía es muy prematuro, recién esto se está desinflamando mediáticamente, ¿eh? Claro, Pero sí quiero subrayar algo. Sí. Estos muchachos están viviendo con la mínima, ¿eh? Están haciendo comida de olla con 40 grados de temperatura, no es que están viviendo como reyes, ni mucho menos, ni se están dando ningún gusto material, más allá de una bebida de gaseosa fría, ¿eh? Porque yo lo vi con mis propios ojos, ¿está bien? Acá el dinero que está a disposición de los muchachos para que puedan vivir es un dinero para poder alimentarse e higienizarse con dignidad, pero no más que eso, ¿eh? No hay ningún estándar superior a eso. ¿Hay alguna mujer, doctor? No, Julio, no hay mujeres porque, si recuerdan, el universo de los 233 detenidos, originariamente, del cual fueron liberados el grueso, salvo nuestros 23 iniciales, porque un paciente oncológico fue liberado el día de las audiencias del 25 de octubre, ese universo estaba compuesto mayoritariamente por mujeres. Curiosamente compuesto mayoritariamente por mujeres. Había una mujer embarazada incluso. Sí, claro. Y hay un grupo de 56 mujeres que están, por supuesto, todavía dialogando y tratando de atravesar ese estrés traumático que generó la detención violenta por parte de la policía, ¿no? El hacinamiento, los golpes. Hubo alguna situación que otra que fue muy complicada, ¿no? Están los videos, no quiero ser descriptivo de más, pero hay situaciones que lindan con los estándares de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Doctor, le pregunto, no me quiero extender demasiado porque sé que tiene laburo y aparte valoro, insisto una vez más, la delicadeza que ha tenido para con nosotros. Había 2 que estaban en la lista de Interpol. ¿Qué hay de cierto eso y cuáles son los matices, digamos, del tema? Julio, además la expresión lista de Interpol es un poco confusa. Yo lo vi también eso, lo leí en 2 prestigiosos medios de prensa escrita. Sí. No es la información que yo manejo, ¿eh? No. No es la información que yo manejo, no es la información. E incluso a través de las iniciales que se publicaron te diría que no. Que ahí hay algún error de fuente o... Tampoco quiero disputar, ¿no? La existencia o no de una investigación de crimen organizado, que no sería lo mismo que Interpol, porque Interpol es cooperación policial internacional, y ya por ahí hay alguna confusión orgánica, ¿no? De quién está en una lista, dependiendo de qué organismo, pero no sería lo mismo estar en una lista de Interpol que estar en una lista de otro tipo de organismo policial de inteligencia nacional. Por eso yo no comprendí el alcance de lo que querían referir con lista de Interpol, ¿eh? O sea que no hay lista de Interpol, pero de repente se comentaba que uno de ellos
tenía imposibilitado asistir a espectáculos futbolísticos. Y Sí. sin embargo, Sí, efectivamente, hay algún caso que tuvo esa prohibición, ¿no? Pero de nuevo, a nivel de lista de Interpol, a mí por lo menos no me consta, quizás sea otro tipo de información a la que yo no puedo acceder, por supuesto, ¿no? A mí no me consta. correcto. ¿La familia o la gente que está ahí no ha podido tomar contacto entonces con quienes aún permanecen detenidos? No, en algunos casos se logró gestionar un permiso súper excepcional, estrictamente excepcional, pero te hablo de no más de 2 o 3 visitas, o sea, 2 o 3 núcleos familiares. El resto, se produjo cuando estaban todos detenidos. El resto todavía no ha podido ver a sus familiares, ¿no? No, nosotros justamente pudimos visitar el penal en nuestra calidad de abogado, ¿no? Con el doctor Barrera, no en la calidad de visitante. Claro. Y, por ejemplo, el penal, vuelvo a insistir en el tema, pasa lo que pasa por acá, por Uruguay, en determinados lugares de detención donde hay una superpoblación de reclusos, por ejemplo. Yo no vi ese escenario de superpoblación, sí vi un penal hiperdisciplinado, con recursos materiales y una infraestructura interesante, ¿no? Comparándola con otros presidios en Uruguay. Y incluso pudimos ver el servicio de comida, que nos pareció también que cumplía ciertos estándares. Quiero decir, hay medidas de disciplina duras en las reglas de convivencia internas del penal, pero también hay una especie de integridad asegurada que para nosotros, Julio, tratándose de compatriotas en el exterior, y en esto no pueden decir lo contrario, la gente de oficina de la asistencia al compatriota que está permanentemente con nosotros, destacar sobre todo el trabajo de Sergio de la Valle. Es muy inquietante tener un compatriota preso en el exterior, es muy inquietante, y esta oficina que se encarga de velar por los derechos de los compatriotas en el exterior también coincide en el diagnóstico con nosotros de que están en un lugar seguro, ¿no? Y eso nos tranquiliza. Correcto. Bueno, resumiendo, doctor, hoy se puede llegar a dar que el menor efectivamente obtenga no solamente la libertad, sino que se puede llegar a dar alguna decisión que le permita retornar a nuestro país, y en definitiva todavía seguimos en un marco de incertidumbre en torno a las 11 personas que continúan detenidas. Correcto, sí. Simplemente corrigiendo que ese marco de incertidumbre está guiado por ciertos usos y costumbres jurisprudenciales que dicen que más o menos en el plazo de 2 semanas deberíamos empezar a tener respuestas de las 11 libertades pendientes, y el menor sí, es cierto, si hoy tiene una solución condenatoria, podríamos ya empezar a desplegar la aplicación de este instrumento que permitiría trasladarlo a Uruguay. Y estas personas, por ejemplo, que han sido liberadas, fueron liberadas porque tenían cargos menores. ¿Cuál fue el criterio que estableció la justicia brasileña para liberar a quienes liberó y para dejar detenidos a quienes dejó en este momento? Y para simplificar el debate, te digo que son solo criterios cautelares. O sea, la argumentación no abunda sobre razones de fondo. Quiero decir, la evidencia incriminatoria en cada una de las carpetas de investigación y la referencia de los policías para cada uno de los compatriotas detenidos, sino razones cautelares. Y un juicio cautelar razonable, de acuerdo a principios acusatorios elementales, te arroja que estas personas tienen que transitar el juicio con libertad, ¿no? Esa es la síntesis de la decisión judicial. Claro, y eso... El derecho a transitar el juicio en libertad. Correcto, pero deben haber tenido cargos menores que los otros que siguen detenidos todavía, pues si no hubiesen liberado a los otros también. No, vos sabés que no necesariamente. No necesariamente. No. Eso es algo lo que queremos hacer énfasis. Así como por ahí hay alguna evidencia incriminatoria con respecto a alguno de los 10 liberados que tiene un peso significativo, también hay personas dentro del universo de los 11 detenidos con respecto a lo cual ni siquiera hay invenciones directas a la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenés un poco de todos los colores. ¿Está bien? Correcto. Dentro de los matices, por lo menos de grises, tenés gente que puede tener alguna implicancia que está libre y gente que no tiene ninguna implicancia y todavía permanece bajo prisión preventiva, porque se despliega otro tipo de argumentos, son argumentos cautelares. ¿Está bien? No tienen tanto que ver con el fondo. Correcto. Termino con esto, doctor. Usted dijo que de repente en 2 semanas, de acuerdo a lo que es la justicia brasileña, podría llegar a haber novedades de más liberaciones. ¿Cuándo piensa, más allá de que seguramente no me lo puede decir con certeza, pero a ojo de buen cubero, como se dice habitualmente,
¿Cuándo piensa que van a ser los juicios concretamente de estas personas? Y el plazo para interponer la denuncia, que ellos le llaman a la acusación fiscal, tampoco tiene una regulación precisa del Código del Proceso Penal Federal de Brasil. Lo que sí podemos garantizar es que una vez que se resuelvan las libertades, nosotros vamos a generar instancias procesales de acercamiento con el Ministerio Público para tratar de explorar soluciones. ¿Está bien? Vamos a tener quizá una actitud procesal más proactiva que la que tenemos ahora, que es de expectativa frente a resolución. Eso sí te lo puedo decir. Vamos a salir a buscar ese dato. Correcto. Por ejemplo, ¿corre la situación en Brasil de los juicios abreviados? No, y tu pregunta es brillante, porque si tuviéramos juicios abreviados todo esto se solucionaría. Claro. A pesar de, personalmente soy un crítico de algunas utilizaciones del proceso abreviado. Yo también. Si tuviéramos un proceso abreviado, podríamos encontrar soluciones, ¿no? Por lo menos para todo este universo de casos más amplio que comentamos, no habría problema en hacer algún reconocimiento selectivo, puntual, no vinculante de algún hecho, con tal de que puedan ser condenados sin pena efectiva de cumplimiento y trasladados a Uruguay. Pero bueno, esa alternativa no existe. Correcto. Tenemos sí algunos acuerdos de no persecución, que son figuras similares, pero por el tipo de delito es difícil. Habría que renegociar la plataforma fáctica con el fiscal, es una posibilidad abierta. Pero tu pregunta es brillante, porque si existieran juicios abreviados, todo esto se solucionaría de otra forma. Le cierro con esta, doctor, porque me preocupa el tema. Este muchacho, como insisto, que es sordo mudo, ¿está dentro de las personas liberadas hoy por hoy? Sí, está dentro de las personas liberadas, está junto con su mamá, que es una genia. La verdad, son personas de 10 y bueno, estamos contentos también porque él haya podido atravesar esa situación sin que se generen daños a su salud mental, ¿no? Y estamos confiados también de que pueda tener un retorno pronto a Uruguay, porque también ese es un caso que puede tener otras implicancias, pero no quiero adelantarlo. Correcto. ¿Qué edad tiene este muchacho? Tiene 33. 33 años. ¿Y de qué es acusado concretamente, doctor? Y Julio, se les carga los mismos delitos que a los otros compatriotas. Y para que vean, creo que ese caso no quiero seguir porque... Pero dibuja las imprecisiones del operativo, dibuja las imprecisiones de la investigación policial, ¿no? Correcto. A ver, Alberto, quiere hacerle una última. ¿Hasta cuándo se quedan ahí, Rodrigo, puntualmente con Barrera? Porque ustedes tienen trabajo acá, pero también eso, estando allá es otra cosa, trabajando ustedes ahí. Sí, no, Alberto, nosotros retornamos y estamos haciendo hoy el seguimiento virtual y estamos evaluando el nuevo viaje, ¿no? Pero nosotros retornamos el sábado de tarde a Uruguay. Correcto. Bueno, doctor, la verdad que sin palabras, muy agradecido, ha sido muy esclarecedor para nosotros y espero que también para la gente que nos sigue. Le mando un cordial saludo y bueno, estaremos en contacto si Dios quiere. Te mando un abrazo grande a vos y a Alberto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba el doctor Rodrigo Rey.